de Pro Da Vinci. Señor Alayón, ¿cómo está usted? Bienvenido, Ángel. Muy bien, ¿cómo estás, Albani? ¿Cómo estás, Unai? Es Pues que la muy semana bien. pasada no pudimos hablar porque hubo una cadena, una transmisión Sí. conjunta, entonces, bueno, Así es, el jueves tuvimos pasado teníamos previsto conversar sobre la expectativa en relación de las elecciones presidenciales de Argentina, que fueron este domingo, y bueno, tuvimos que posponerlo para hoy, pero bueno, bienvenido porque ya tenemos unos resultados Sí, señor. sorpresivos, para algunos sorprendentes, y bueno, tenemos un invitado realmente especialista en Así este es. tema, quien está desde Argentina, Hernán Reyes, consultor, socio fundador de la firma Reyes y Filadoro de comunicaciones políticas. Y bueno, bienvenidos, Hernán, te saludamos desde Caracas, Albani Lozada, Unai Amenábar y Ángela Layón. bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Hola, Hernán, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a toda la audiencia también. Gracias por llamar. Sí, decíamos, bueno, que hubiéramos querido tener esta conversación en principio el pasado jueves para hablar de las expectativas, pero es posible que con lo que pasó el domingo esas expectativas no hubieran sido similares a los resultados. ¿Ustedes comparten eso, Hernán? No, sin dudas, bueno, venimos de sorpresa en sorpresa, Sí. ¿no? Nosotros tenemos unas elecciones que se llaman primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que básicamente es una primaria general, o sea, donde participan todos los ciudadanos, pero se eligen a los candidatos de cada espacio político. Esas elecciones se celebraron en agosto y Javier Milei, el candidato, digamos, que en Argentina es hoy por hoy lo que se conoce, ¿no?, como un outsider, se consagró como el candidato más votado en esa elección. Las encuestas venían arrojando un escenario, digamos, de tercios, ¿no?, en los que los tres principales candidatos más o menos se repartía cada uno un tercio del electorado, pero no se avisoraba la victoria de Javier Milei, digamos, no se avisoraba que él fuera a obtener el primer lugar. Ahora, las elecciones del pasado domingo, que fueron las elecciones generales ya, ¿no?, en la que participaron solamente los principales los candidatos ganadores de cada espacio, Sergio Massa, el candidato que representa a la fuerza que es el oficialismo, el peronismo en Argentina, y el actual ministro de Economía, obtuvo el primer puesto y una ventaja considerable, o sea, remontó desde agosto a octubre, pasó del tercer puesto al primer puesto con una ventaja de 7 puntos porcentuales. Y eso es precisamente lo que no se entiende, o sea, ha sido realmente sorprendente. ¿Qué pasó allí, Hernán? Bueno, a ver, la razón por la que no se entiende en principio es porque muchos se preguntan, y especialmente supongo que ustedes se preguntarán desde Venezuela, bueno, ¿cómo un candidato que es ministro de Economía de un país con 120% de inflación, y la verdad es que una economía estancada hace tantos años, bueno, logra esto? La verdad que la respuesta es muy compleja, debo decir. No es simple, no obedece a una causa, sino a muchas causas. Pero la principal causa tiene que ver con la polarización que se generó entre Sergio Massa y Javier Milei, y una oposición fragmentada. En general en Argentina venimos de una tradición bicoalicionista. Antes era bipartidista y a partir del año 2001 se convirtió en dos coaliciones amplias. Y esas dos coaliciones dominaron el escenario electoral hasta ahora. La aparición de Javier Milei fragmentó a la oposición, la dividió en dos. Y eso, digamos, ayudó a generar este escenario en el que, contra todo pronóstico, Sergio Massa termina obteniendo la mayoría de los votos. Lo otro que sucedió es que quien ahora es el principal competidor de Sergio Massa, Javier Milei, que era el outsider, un candidato con características similares a Bolsonaro,
a Trump, con posiciones muy extremas y con un discurso anticasta, ¿no? Que llamaba él, ¿no? Responsabilizando a todo el sistema político de los males que están sucediendo en el país. Creo que se fue a un extremo muy grotesco, digamos, ¿no? En una cuestión de una suerte de política o espectáculo, sí, espectáculo de la política, digamos, ¿no? La espectacularización de la política obliga a este tipo de candidato a estar continuamente tratando de captar la atención, ¿no? Y para ello recurre a un discurso muy extremista que terminó asustando a un porcentaje importante de la población que, aunque responsabiliza a los políticos por la crisis actual, no está dispuesto, digamos, a arriesgarlo todo por una opción como la que propone Javier Milei, que termina siendo un salto al vacío con mucho riesgo, ¿no? Entonces, al final, digamos, terminó siendo más conservador que revolucionario, como proponía Milei. Sí, quizás, Hernán, las preguntas que surgen ahora a partir de estos resultados, donde Patricia Bullrich sale del juego, que es parte de esa fragmentación de la oposición, ¿no? Pudiéramos decir, buena parte de los opositores también votaron por Patricia Bullrich, fueron votos que no sumaron a Javier Milei. La pregunta es, ¿cuánto de esos votos, en qué proporción pudieran en esta segunda vuelta trasladarse a Javier Milei, lo cual eventualmente, matemáticamente, incluso le pudiera otorgar la presidencia de la República a este outsider que ha causado tanta conmoción en cuanto al estilo y a las propuestas, ¿no? Mira, esa es la pregunta que nos hacemos todos. No obstante, te puedo decir dos cosas. Patricia Bullrich cometió un error muy grande, o sea, todo el espacio de Juntos por el Cambio, pero en particular ella, en creer que lo que estaba en juego en esta elección era eliminar al kirchnerismo. Ella básicamente repitió la consigna que llevó a Macri en el 2015 al poder, que fue correcta, porque en aquel entonces lo que estaba en juego era la continuidad o no del kirchnerismo. Eh, Juntos por el Cambio, la fuerza que representa a Patricia Bullrich, volvió a repetir la misma estrategia, porque la identidad de ese espacio estaba basada en ese antagonismo. Ahora, Sergio Massa no representa necesariamente al kirchnerismo, porque él ya se ha diferenciado, digamos, anteriormente del kirchnerismo, a pesar de que forma parte de un gobierno, de una coalición en la que integra junto al kirchnerismo. Entonces, eso ahí desperfiló de algún modo a ese espacio político y le permitió a Javier Milei captar a muchos de sus votantes. Ahora, ¿cuántos de esos votos irán a Milei en el balotaje? Es una pregunta difícil de responder ahora, pero yo lo que diría es lo siguiente. Quien está en ventaja ahora para ganar el balotaje es Sergio Massa, y la razón es muy simple, y es que Sergio Massa está posicionado en el centro del espectro ideológico, ya está posicionado en ese lugar. Y por lo tanto, mientras que Milei está posicionado en un lugar mucho más de derecha, digamos, y de extrema derecha. Entonces, él ahora tiene que correrse hacia el centro para captar a los votantes de Patricia Bullrich, que no son de extrema derecha, sino más incluye tanto a moderados como a algunos votantes más de derecha. Pero eso puede hacer que se convierta en una figura menos sexy para los que lo venían siguiendo hasta ahora, que lo que le gustaba tal vez era esa posición extrema, ¿no? O sea, es un riesgo importante el que podría correr Milei si se mueve un poco hacia la izquierda, hacia el centro. Exacto. Está en un dilema complicado. Por eso decía yo que Sergio Massa corre con ventaja en ese sentido, porque él no tiene que moverse, digamos. Él lo que tiene es que continuar de algún modo e incluso acentuar ese perfil de dialoguista, de un tipo moderado, capaz de hablar con todos, y por esa razón está llamando ahora a un gobierno de unidad. Mientras que Javier Milei no podría nunca hacer eso porque lo desperfilaría aún más, claro. Digamos, como bien vos decís, o sea, él ganó el porcentaje de votos que ganó con una propuesta disruptiva
y como decía yo, ¿no? De algún modo extrema. Si ahora está obligado a moverse hacia el centro, pero de algún modo eso lo va a desperfilar. Entonces tiene un desafío más grande que el de Sergio Massa, que ya cuenta con una ventaja de 7 puntos y que las otras fuerzas políticas que compitieron en esta elección son más bien de centro izquierda, no de centro derecha. Entonces, digamos, los 10 puntos que dejan vacantes los otros candidatos muy posiblemente vayan a Sergio Massa, y un porcentaje de los votantes de Patricia Bullrich también, y eso quizás le dé a Massa los votos suficientes para imponerse en un balotaje. No obstante, es esto una incógnita, ¿no? Claro. Y va a depender mucho de lo que haga Milei de acá a esa elección. ¿Cuáles serían las expectativas reales de los ciudadanos argentinos? Porque están entre estas dos aguas. Todo apunta a que Massa es quien finalmente pues será el próximo presidente de Argentina, pero al mismo tiempo uno se pregunta, porque claro, estrategias políticas para poder captar la atención de los que no captaron en un primer momento, pues bueno, dirán lo que los argentinos quieren escuchar. Pero con los problemas gravísimos que hay en este momento, sobre todo en lo económico, que gane precisamente quien es el ministro de Economía, que no supo hacerle frente a todos estos problemas, ¿qué hace pensar que sí pueda hacerlo luego de ser presidente? En fin, ¿qué expectativas reales tiene el ciudadano argentino con respecto a todo esto? Claro, eso es una pregunta muy, muy lógica que también se hacen muchos. La sociedad argentina se debate entre dos sentimientos bastante contradictorios entre sí, o que parecen a priori contradictorios, que son, por un lado, un deseo de cambio, y ese cambio es un cambio para algunos, algunos quieren cambiar todo, otros quieren cambiar algunas cosas, pero hay un deseo de cambio, ¿no? La situación actual, nadie quiere que continúe, Claro. ¿no? Eso es un hecho. Pero por otro lado también convive ese sentimiento con un deseo de estabilidad, porque el argentino también está muy cansado de pasar por tantos gobiernos que han fracasado en lo económico, pero además que generan un nivel de imprevisibilidad y de incertidumbre muy grande, y entonces también quieren estabilidad. Entonces, por un lado quieren un cambio, y un cambio importante, y por otro lado quiere que ese cambio también que no sea tan disruptivo como lo que proponía Milei, Claro. que de algún modo amenazaba con, ¿no? Bueno, incendiar el Banco Central, ¿no? Propuestas demasiado extremistas. Así es. Entonces, básicamente lo que desea el país, el argentino en general, como para hacer una generalización así un poco muy burda, es cambio, pero con estabilidad. Así es. Bueno, yo a lo mejor lo que te voy a decir es una locura, Hernán. Estamos conversando con Hernán Reyes, experto en comunicación política argentino y socio de la firma consultora Reyes y Filadoro, hoy en martes de Pro Da Vinci, pero viendo los resultados del domingo, yo recordé lo que había sido las elecciones para la Constitución de Chile hace unos meses también, donde de alguna manera la gente planteó, bueno, sí queremos cambio, pero no así, o sea, no es ese el cambio que queremos, sí, que no nos gusta lo que está la situación ahorita, pero lo que me estás proponiendo es todavía mucho más cargado de incertidumbre que de certezas, y entonces, bueno, eso tampoco no me atrae, y terminó fracasando aquella propuesta de Constitución. No sé si un poco en la mente del argentino ocurrió algo parecido. Pero bueno, al regreso de la pausa seguimos conversando contigo, Hernán, para conocer incluso también en materia internacional, porque también Milei había dicho, bueno, romper relaciones con algunos países, aliarse más bien a otros y cambiar un poco el tablero en lo internacional. Y nos gustaría también si hay algunas propuestas, sabemos que hay mucho venezolano allí en Argentina, si hay alguna propuesta de los candidatos con relación a lo que es el tema migración, sobre todo en el caso de los venezolanos. Pero bueno, al regreso de la pausa seguimos conversando con Hernán Reyes, experto en comunicación política argentino y socio de la firma consultora Reyes y Filadoro, y desde luego también con nuestro sensei Ángel Alayón, que está aquí en el estudio en este martes de Pro Da Vinci. Ya venimos. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz,
Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. 12:52 minutos del mediodía. Seguimos en Pro Da Vinci en Agenda Éxitos con Ángela Layón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci aquí en el estudio, y un invitado muy especial, Hernán Reyes, experto en comunicación política de Argentina, socio de la firma consultora Reyes y Filadoro, a propósito de los resultados electorales en Argentina hace 48 horas. Ángel. Sí, habías dejado una pregunta, Unai, que creo que es muy importante. Y Hernán, digo importante porque en Venezuela, en este proceso de emigración que se ha vivido en los últimos años, muchos venezolanos han terminado en Argentina, y debo decir además con muy buenos comentarios sobre la receptividad y la vida que llevan en Argentina y el trabajo, ¿no? Cosa que agradecemos también los que estamos aquí. Así es. Y la pregunta de Unai estaba relacionada con justamente las propuestas de los candidatos, si las hay, sobre el tema migratorio y las relaciones internacionales, y si eso fue de alguna manera una consideración en la campaña presidencial argentina. Mira, la verdad es que lamentablemente la política internacional no ha tenido lugar en esta campaña. No suele tener en general un lugar importante en las campañas electorales en Argentina, pero menos lo tuvo en este momento en la que los problemas domésticos fueron como, ¿no?, monopolizaron, digamos, la conversación. En el caso de Javier Milei, la verdad que no tiene políticas concretas en términos de política exterior. Sí ha dado algunas definiciones, digamos, muy en tono con las propuestas que venía haciendo, que son como muy extremistas, como por ejemplo no negociar con lo que él denomina como dictaduras, como puede ser el caso de China, de Rusia, bueno, o con comunistas, a quien, por ejemplo, él denomina a Lula da Silva, él lo considera un comunista, ¿no? Ahora, recordemos que China y Brasil son los principales socios comerciales de la Argentina, Sí. o sea, de modo que cortar relaciones comerciales con esos países no es una propuesta muy seria ni algo que el establishment tampoco económico vaya a tolerar, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay nada concreto. Las políticas, y en el caso de la migración, Argentina ha sido históricamente un país abierto a los migrantes, y así es parte de nuestra identidad, ¿no? Esa apertura. De hecho, la mayoría de los argentinos tienen algún, ¿no?, pariente no muy lejano que viene de otro país. Entonces hemos sido siempre muy abiertos, incluso a veces se plantea en Argentina el debate porque algunos sectores quisieran, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema educativo que es absolutamente gratuito, un sistema de salud que es absolutamente gratuito y al que acceden muchísimos extranjeros, ¿no? Y se ha convertido esto como, de hecho, algunos se hacen viajes, ¿no?, para venir a tratar aquí. Pero bueno, eso es parte de nuestra identidad, ¿no? Y creo que la gratuidad de esos servicios para nosotros es importante, y también ser abiertos y receptivos a los extranjeros. Sí, quizás estamos terminando, Hernán, y vale la pena. Hemos estado observando una tendencia importante en los últimos años, podemos decir décadas, de polarización política en la región, y aun cuando cualquiera de los dos candidatos que están en el balotaje queden presidente, digamos, cualquiera de ellos, es posible, tú observas que la polarización política va a continuar siendo un factor importante en Argentina, y sabemos que eso complica la posibilidad de generar soluciones políticas y económicas en los países. ¿Tú ves eso como una tendencia que se va a consolidar en Argentina? Mira, la verdad que va a depender muchísimo de quién sea el ganador de esta elección. Me parece que cualquiera sea en realidad el ganador, para poder llevar adelante
un programa político, económico y social en Argentina, va a tener que negociar con los otros sectores. Eso está clarísimo. La fuerza que lidera Javier Milei va a contar con 39 diputados y 8 senadores, lo cual lo posiciona en un lugar de desventaja importante, digamos, por lo menos en el Congreso no va a estar muy lejos de tener el número necesario, por ejemplo, para tener quórum. Entonces, cualquiera sea el resultado, el próximo Congreso va a ser un Congreso dividido en que ninguna de las fuerzas va a tener mayoría propia y por lo tanto va a ser necesario forjar acuerdos y poder dialogar con todas las fuerzas. Ahora, Sergio Massa sin duda tiene mucha más vocación de diálogo, lo ha demostrado en toda su carrera política, y Javier Milei se ha posicionado él mismo, ¿no?, como una persona cerrada a dialogar con algunos sectores. Ahora, obviamente cuando él sea presidente va a primar, si es que llega a ser presidente, supongo que va a primar el pragmatismo, ¿no?, porque si no va a ser inviable su gobierno. ¿Cómo se ha comportado, por cierto, Hernán, la fluctuación de la tasa del dólar luego de estos resultados? La verdad es que en nuestro país crecemos preocupados por el dólar porque el dólar tiene una volatilidad enorme. Desde que somos niños nos estamos preguntando cuál es la cotización diaria del dólar, ¿no? Y es un factor lamentablemente muy disruptivo. Desde el punto de vista, creo que tiene más un efecto psicológico que práctico a veces en la economía, ¿no? Porque estamos hablando de un dólar que no se consigue y la mayoría de los argentinos no pueden ahorrar. No es que la mayoría de los argentinos ahorran dólares porque no tiene dinero para ahorrar, porque la mayoría de los argentinos viven en la pobreza actualmente. O apenas tiene recursos para llegar a fin de mes. Sin embargo, tiene un efecto psicológico muy fuerte, ¿no?, cuando el dólar sube, porque inmediatamente se traslada a precios. Y Argentina lo que tiene hoy es un problema muy grande de precios que tiene que ver con la devaluación de la moneda nacional, ¿no? Lo mismo que la aquí. inflación es eso. Sí, sí. Igual que Oye, Hernán, muchísimas gracias. Hernán Reyes, experto en comunicación política argentino y socio de la firma consultora Reyes y Filadoro. Bueno, en una semana cuando se dé ya la segunda vuelta, cuando se dé el balotaje, ya podremos conversar también de nuevo para conocer cómo se está viviendo esa jornada y el futuro inmediato de los argentinos. sea lo que sea que ocurra, Hernán, les deseamos siempre todo lo mejor. Así es.